Buenas tardes. Hoy hablaremos sobre el matrimonio en Roma. ¿Qué es el matrimonio según Roma? El matrimonio en Roma era una institución fundamental que se definía como la unión de un hombre y una mujer, con el objetivo de formar una comunidad de vida y procrear. Se caracterizaba por ser una ceremonia pública, aunque se realizaba en un ámbito privado, y seguía un protocolo de ritos que incluía la conferreatio, un vínculo legal y religioso donde se ofrecía una torta de harina a Júpiter durante la ceremonia. Además, el matrimonio implicaba la comunicación de derechos divinos y humanos, y se consideraba un consorcio en todas las cosas de la vida. Elementos del matrimonio romano. Elemento objetivo del matrimonio romano, la convivencia conyugal. Un objetivo externo, que es la convivencia conyugal, con un coniunctio, conectaba íntimamente con el honor matrimoni, que hace referencia a la forma en que los cónyuges deben comportarse y respetarse mutuamente, y con respecto a la mujer. Exterioriza socialmente su condición de esposa, haciéndola partícipe de la dignidad y rango del marido. Elemento subjetivo del matrimonio romano, voluntad de permanecer unidos como marido y mujer. Otro subjetivo intencional, que es la voluntad recíproca de permanecer unidos como marido y mujer, es el elemento más importante, y tanto que Ulpiano afirma tajantemente que nuptias non concubitus sed consensus facit. Esto es, el matrimonio no lo hace la cópula, sino el consentimiento. Tal principio, a través de la doctrina canónica medieval, va a informar el moderno derecho matrimonial canónico, según el cual la esencia del matrimonio constituye el consentimiento de la cópula carnalis. Ahora bien, respecto a este elemento hay que hacer una distinción entre derecho clásico y derecho justiniano. En el derecho clásico se exige no una voluntad inicial, sino continuada de permanecer unidos en matrimonio, y precisamente por este carácter permanente, los juristas hablan más que de consensus de affectium maritalis, de tal modo que la existencia del matrimonio depende de la persistencia de esta recíproca voluntad de permanecer unidos, y basta que uno de los cónyuges la pierda para que el matrimonio se considere disuelto. Es por ello por lo que en esta época el divorcio no es un acto jurídico, ni reviste ninguna forma especial. La interrupción de la affectio maritalis lleva consigo automáticamente el divorcio. En derecho posclásico y justiniano, aunque el matrimonio descansa sobre el mismo principio consensus facit nuptias, tal consensus o affectio indican ahora voluntad inicial de los cónyuges, dirigida a la constitución del matrimonio, el cual subsiste con independencia o no de la affectio maritalis, y solo se entenderá disuelto cuando se efectúe formalmente el divorcio. La promesa de matrimonio en la antigua Roma. El matrimonio puede ser procedido de un acuerdo mediante el cual los futuros esposos o sus respectivos padres, si estaban sometidos a su potestad, se comprometen a contraer matrimonio. Si bien ya en la época clásica no era necesaria una forma especial de celebración, al principio tal acuerdo tomaba la forma especial de una esponsio, derivado de spondeo igual a prometer, de donde el nombre de esponsalía, esponsales, para indicar la promesa de matrimonio, y sponsus, esposo, y esponsa, esposa, para designar los futuros contrayentes, términos que aún perduran en la actualidad. Para llevarla a cabo, los esponsales cuentan prácticamente los mismos requisitos e impedimentos que para el matrimonio, salvo que podían contraerse entre impúberes, fijando Justiniano la edad mínima de 7 años. Aunque los esponsales daban lugar a un vínculo más bien social que jurídico, sin embargo de su celebración se derivaban algunas consecuencias jurídicas, especialmente en relación a los supuestos en que hayan mediado arras en derecho justiniano. El que rehúse cumplir la promesa pierde las que entregó, o deberá devolver al duplum las que recibió. Tampoco en el Código Civil propio del ordenamiento jurídico español, artículo 42, la promesa de matrimonio produce la obligación de contraerlo, aunque el incumplimiento sin causa de tal promesa
producirá la obligación de resarcir a la otra parte de los gastos hechos y las obligaciones contraídas en consideración al matrimonio prometido. Artículo 43. Requisitos del matrimonio romano. Capacidad natural. No pueden contraer matrimonio los impúberes, que eran los varones menores de 14 y las damas menores de 12, pues se entiende que aún no han alcanzado el desarrollo necesario para procrear. Capacidad jurídica. En derecho romano, la aptitud para contraer matrimonio legítimo se denominaba connovium, decum in novio, casarse. Tal capacidad la tenían solo las personas libres y los ciudadanos romanos. Este requisito es propio de una sociedad que admite la desigualdad entre sus miembros y donde no solo los esclavos carecían de toda personalidad, sino también los individuos pertenecían a diversas categorías y clases. A partir de la época posclásica, habiéndose concedido la ciudadanía romana a todos los súbditos del imperio. Artículo 212. Y por influjo del cristianismo que propicia la igualdad entre los hombres, dicho requisito irá cayendo en desuso hasta desaparecer completamente. Consentimiento de los esposos. El consentimiento de los esposos no es válido si se hubiese prestado bajo el influjo de la violencia. Si eran aliani iuris, se exigía también el consentimiento de sus paterfamilias, que según interpretación de los juristas, no tenía que ser explícitamente manifestado, bastando con que no se expusieran al matrimonio. Si el paterfamilia se negara a prestarlo sin suficiente motivo, los esposos podrían recurrir a un magistrado. Impedimentos para el matrimonio en Roma. La palabra impedimento no es un término romano, sino acuñado por el derecho canónico. Equivale a estorbo, obstáculo o dificultad y es empleado por la doctrina para aludir a aquellas circunstancias que impidan el matrimonio. Pueden ser absolutos y relativos, según impidan contraer matrimonio con cualquier persona o solo con alguna determinada. Matrimonio preexistente. Ya que el matrimonio romano es esencialmente monogámico, la bigamia era castigada con la pena de infamia, parentesco de sangre. En línea recta, esto es, entre ascendientes y descendientes, el matrimonio está prohibido hasta el infinito. En línea colateral, entre hermano y hermana, y entre personas de las cuales alguna sea hermano o hermana de su ascendiente del otro, por ejemplo, entre tíos y sobrinos. Afinidad. Entre afines, el matrimonio está prohibido entre suegro y nuera, suegra y yerno, por influencia cristiana, y a partir de Constantino, artículo 324, también se prohibió entre cuñados. No tanto por motivos afectivos, sino por razones prácticas, precisamente para evitar dudas acerca de la paternidad. La viuda no podía contraer matrimonio antes de transcurrido un año a contar desde la muerte del marido. La prohibición de matrimonio entre la adúltera y su cómplice, prevista en la Lex Lulia de Adulteris de Augusto, es recogida por Justiniano, que la extiende a los matrimonios entre raptor y raptada. Además de este último, otros impedimentos obedientes a motivos sociales, éticos o religiosos completan este cuadro. Así, ni el tutor ni su hijo pueden contraer matrimonio con su antigua pupila, hasta que no haya tenido lugar la rendición de cuentas, y en fin. Justiniano, por influencia cristiana, considera un obstáculo insalvable el voto de castidad y las órdenes mayores. Dotes y bienes parafernales. La palabra dote proviene de la latina dos, que deriva a su vez de dare, dar o entregar, y originalmente constituía una auténtica donación que el marido adquiría definitivamente, aunque en derecho clásico ya no tiene tal consideración. En efecto, en esta época se entiende por dote el conjunto de bienes que el marido recibe del padre de la misma mujer o de un tercero para ayudarle a soportar las cargas del matrimonio. Aunque en principio la obligación de dotar a la mujer que iba a contraer matrimonio era solo moral, bien pronto llegó a convertirse en un deber jurídico. Existían varias formas a través de las cuales se constituía la dote a favor del marido, pero en la época posclásica, más precisamente a partir de Teodosio, se hizo posible la constitución mediante un simple pacto desprovisto de formas, que se generalizó como medio habitual con Justiniano, siendo usual en esta época recurrir al documento escrito para constituirla.
En derecho clásico, teóricamente, el marido adquiría la propiedad de los bienes entregados como dote, pero en la práctica no podía ser contemplado como un auténtico propietario, ya que debía destinarlos a un fin determinado. No podía vender ni pignorar los fondos dotales, y sobre todo estaba obligado a restituir a la mujer una vez disuelto el matrimonio. A la vista de esta ambigua situación, podríamos afirmar paradójicamente que el marido es propietario de los bienes dotales, pero que estos pertenecen a la mujer, son suyos. Justiniano puso fin a la ambigüedad calificando definitivamente la dote como res uxiore. Tilda se utiliza legal. La adquisición de la propiedad por el marido y corrobora sin ambages que los bienes dotales pertenecen en propiedad a la mujer, pudiendo interpretarse de las facultades del marido sobre los mismos corresponderían a las de un usufructuario. Finalmente, en cuanto a la obligación de restituir la dote por parte del marido, es garantizada por una hipoteca legal privilegiada sobre los bienes de este a favor de la mujer, la cual podía ejercitar la actio stipulatu o progresivamente la actio rei uxuarie para exigir la restitución. Con Justiniano, tales acciones se confunden en una sola denominada acción de dote. Antes de la reforma del 13 de mayo de 1981, la dote era amplia y minuciosamente contemplada con el Código Civil Español, guardando regulación gran afinidad con el derecho romano. Pero después de dicha reforma no se menciona más este instituto, quedando abolido definitivamente, aunque con anterioridad ya había caído en desuso. Cuando el matrimonio era libre, esto es, cuando no iba acompañado de la conventium in manum, se llamaban bienes parafernales, del griego para, fuera, y ferne, igual a dote, o extradotales. Todos aquellos que pertenecían a la mujer y de los cuales ésta, no habiéndolos constituido en dote, conservaba la libre disposición. La mujer podía administrarlos por sí misma o encomendar al marido su custodia o administración, como habitualmente ocurría. Los bienes parafernales que habían sido confiados al marido debían ser ineludiblemente restituidos a la disolución del matrimonio. A este respecto, tanto la mujer como sus herederos podían reclamarlos con la acción de depósito o la de mandato según los casos, o incluso mediante acción reivindicativa, como propietaria que era de los mismos. Muchas gracias por ver. La bibliografía, o sea, de donde saqué la información, es de Derecho Privado Romano de Antonio Ortega Carrillo de Albornoz, de la página 43 a la 50.